En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:35 de la mañana, 6:35 en Canarias, tiempo de economía, Hoy por Hoy, con los últimos resultados de la banca que vuelve a romper todos los récords de beneficios. Acaba de presentar sus cifras el primer banco de España, CaixaBank, y Javier también aquí. Las cifras son históricas. 3.659 millones de euros en 9 meses. Eso es lo que ha ganado CaixaBank, 3.600 millones de euros. Es un 48% más que el año pasado. A este ritmo, CaixaBank va a cerrar el año ganando más de 5.000 millones. Es el récord histórico desde que Caixa y Bankia se fusionaron. De nuevo, la clave sigue siendo pagar poco por los depósitos, cobrar mucho por las hipotecas. No hay ningún secreto aquí. Eso pese a que CaixaBank, hay que decirlo en justicia, es el único banco que intentó tímidamente abrir una guerra por el pasivo y pagar un poco más. No le siguió nadie y no hubo mucho más. Así que, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Que ese, cobrar más y pagar menos le ha reportado a CaixaBank un aumento de márgenes de, atención, el 60%. Algo menos cobra en comisiones. Y otra clave, está cerrando el grifo hipotecario. En este último trimestre la entidad cierra el crédito para vivienda un 3,9%. Así que, Ángels, la cifra es abrumadora. 3.659 millones es tan elevado lo que gana Caixa que solo es comparable a lo que gasta España en acceso a la vivienda, fomento a la edificación en todo el año. Con estas cifras, Javier, los bancos dicen que tienen que ser rentables, ¿no? para dar servicio y que por eso no deben soportar el nuevo impuesto del gobierno. Pero lo cierto es que la rentabilidad que hemos visto, las rentabilidades que estamos viendo estos días en el conjunto de la banca son exorbitantes. Si miramos solo los 4 bancos que ya han presentado cuentas, son 6 los que han de hacerlo en el IBEX, la subida de beneficios media, Ángels, es del 23,9%. Así que todos los bancos están registrando no rentabilidades récord, que ahora mismo solo esas 4 entidades que ya lo han hecho, Santander, Caixa, Bankinter y Sabadell, dejan las ganancias en 13.500 millones en 9 meses. Por entendernos, Ángels, los bancos estos ganan 50 millones de euros cada día. 50 millones hoy, otros 50 mañana y pasado y el domingo. Porque los festivos también, ¿no? Todos los días 50 millones de euros clic en la caja. Ángel, si se cumplen las previsiones de los analistas, los 6 bancos del IBEX, a falta de las cuentas de BBVA y de Unicaja que vamos a conocer la semana que viene, si se cumplen, van a rondar unas ganancias de 18.000 millones de euros. Así que vamos a ponerle perspectiva a esto. ¿Cuántos son 18.000 millones? Lo que ganan los bancos es exactamente lo que gasta España en sanidad, educación y cultura del Estado central juntos. Este es el calibre de las ganancias de las entidades. No es que no sean rentables, Ángels, es que jamás lo habían sido tanto y jamás habían vivido subidas de 40-50% después de venir de 90% el año pasado. Insisto, son rentabilidades que tienen solo una palabra, esa que acabas de decir tú, exorbitantes. En nuestro rincón de aburrido pero interesante, has hablado en la SER, tú has hablado con Martin Wolf, que es el economista jefe del Financial Times, estuvo anoche en Hora 25 de los negocios y entre las cosas que te decía que no esperaba una crisis por el conflicto en Gaza. Sí, aquí me vas a perdonar el momento autopromo. Venga, va. Pero es que es absolutamente fascinante lo que dice y es importante quién lo dice. Martin Wolf es efectivamente el chief economist, el economista jefe de Financial Times. Y dice 2 cosas. Primero, de lo inmediato, que el gran temor económico no es la guerra entre Israel y Gaza, es que Israel utilice esto para lo que ya está insinuando, para empezar una guerra no con Hamás, sino con Irán, que desestabilice Oriente Próximo. Dice, eso puede llevarnos literalmente a 1973, a la guerra de Yom Kippur, cuando se cuadruplicó el precio del crudo. Wolf es importante porque es judío, hijo de judíos, que emigraron a Palestina. Y lo que dice del gobierno israelí es que ese gobierno es antidemocrático y que es un gran riesgo también en lo económico. Decía esto. Si Israel sintiera que esta es la oportunidad de atacar a Irán, porque estuvieran detrás de todo esto, entonces estaríamos en un mundo completamente diferente. Claramente existe un riesgo, pero tal y como están las cosas en este momento, supongo que se va a contener.
y ahora mismo nada es cierto. Así que el riesgo de que se dispare el petróleo está servido en lo inmediato. De fondo apasionante también el diagnóstico que hace sobre el auge del autoritarismo, con 2020 comparado con los otros 20, los 1920. Decía, en 1920 se pasó la gripe española, en 2020 el COVID. En 1920 se vivían las grandes guerras. En 2020 son estas mismas guerras, Ucrania, Israel, las que nos están disparando la inflación, la hiperinflación de entonces y la gran inflación de ahora. En los años 20 se sufrió la Gran Depresión. En estos 20 hemos pasado la Gran Recesión. Y a partir de los años 20, 1920, ganaron dictaduras, gobiernos como los de Alemania, Italia, España. Ese es el gran temor ahora. Lo que dice Wolf es, hay fuerzas antidemocráticas que están conquistando países. Se está repitiendo el patrón del siglo XX. De momento, insisto, Ángels, autopromo, me lo perdonas, pero esto está en cadenaser.com, en el podcast. Si alguien quiere oírlo, te digo, esto no aburrido, esto sí interesante. Gracias, Javier. Hasta ahora, hasta luego te la pago.